encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos y puedes siempre ocuparlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Celebramos el mes del libro con una increíble oferta en despacho a mitad de precio aplicable a todo Chile comprando en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencia Política, académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, integrante de la red de politólogas, Claudia Hayes. Querida Claudia, bienvenida, buenas tardes, mucho gusto saludarte. Hola Felipe, un gusto. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar en Política en Vivo. ¿Ya nos lo cuentas tú o lo cuento yo? Pero es que si me lo mandaste tú. No, por el lío de Tomás de Rementería, que era el candidato para ocuparle el escaño que dejaba la senadora Isabel Allende en el Partido Socialista. Lo habían bajado, lo habían subido, había renunciado, desrenunció y fue ratificado como el reemplazante de Isabel Allende en el Senado. Y el lugar de Rementería en la Cámara de Diputados lo va a tomar el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios. Arturo Barrios, un antiguo dirigente del Partido Socialista que fuera dirigente universitario durante la dictadura, si no me equivoco. Eso. Oye, Claudia, a propósito de esta novedad de último minuto, ¿cómo has visto tú a ese partido que está bien convulso después de la fallida venta de la Casa Allende y ahora la proclamación como candidata presidencial de Paulina Bodanovich, lo que divide al socialismo democrático en una primaria que está bien complicada para el sector? Sí, lo he visto complicado el Partido Socialista. Yo creo que todo Chile lo ha visto complicado porque no solo ha tenido como problemas desde afuera, ¿no? Que tienen que ver con la fallida compra de la casa, con que le ha costado tanto encontrar candidatura presidencial. Tienen que ver, yo creo, hoy día más también con fracturas internas, que yo no sé hasta qué punto tienen que ver realmente con cosas ideológicas, parece que fueran más con temas personales. Y eso siempre es duro para un partido y sobre todo para un partido que ha sido de los pocos partidos realmente programáticos, más institucionalizados, que como que parecían todavía mantenerse un poquito más al margen de la personalización que ha afectado tanto al sistema político. Yo creo que no se ha visto bien varios temas que han afectado al Partido Socialista en este tiempo y ha generado fisuras internas. O sea, el hecho de que la senadora Isabel Allende, que ha sido, bueno, protagonista, digamos, de las últimas semanas por toda la crisis que se produjo con el tema de la compra de la casa y por la pérdida del escaño, que es una cosa dolorosa para un partido, y para una senadora con su trayectoria, es un tremendo tema. Ella no estaba de acuerdo con la idea de presentar una candidatura presidencial distinta de la de Carolina Toá. Ella se había pronunciado en una carta que hizo un sector del Partido Socialista a favor de llevar una candidata conjunta del socialismo democrático y apoyar a Toá, no ir a primaria con dos candidatos, porque eso sin duda debilita la posibilidad de Toá de llegar a la papeleta en la elección presidencial. Entonces eso es una fractura mayor y es algo que tiene consecuencias políticas bien importantes para el país y que ha hecho que surjan todo tipo de suspicacias, cagüines, como lo de Rementería se sumó a toda esa situación. O sea, no está en su mejor momento el Partido Socialista. Ahora, pensando en la primaria del sector, fíjate que las primeras encuestas que ha salido de las personas que manifiestan voluntad de participar en esa primaria, está súper dividido entre las tres primeras candidaturas, que son Winter, Jara y Toá. Y todavía no asomaba Bodanovich. O sea, la posibilidad de que el socialismo democrático resulte derrotado en la primaria se robustece peligrosamente.
Sí, parece bien inexplicable. O sea, hay muchos, yo he escuchado muchos socialistas, visto socialistas en redes sociales diciendo esto no tiene ninguna, no se explica. Ahora, no es solamente la presidenta del partido, también es el sector, digamos, que la apoya, los parlamentarios. Hay bastantes personas en cargos de poder en el Partido Socialista que han estado de acuerdo con esta candidatura. Entonces ahí lo que surge es el comentario, digamos, de que se están privilegiando proyectos individuales sobre el beneficio, o sea, sobre como el bien superior que debiera ser fortalecer la candidatura presidencial. De alguna manera lo que se intuye es que el análisis fue que la presidencial ya estaba perdida y que más valía la pena tratar de enfocarse en posicionar al Partido Socialista dentro de la centroizquierda, diferenciándose del PPD, para tener mejores condiciones de negociación de las candidaturas parlamentarias. Pero la verdad es que las consecuencias de esa decisión para el país son enormes. Primero, porque no es lo mismo perder por poco que perder por goleada. O sea, una elección presidencial entre cualquier candidato de la derecha y, por ejemplo, Janet Jara, todo el centro va a votar por la derecha. Entonces, bueno, depende también de si es Matei o es alguno de los K. Pero la verdad es que hace mucho más complejo el escenario presidencial que debiera haber sido yo no digamos, es cierto que la primera en las encuestas sigue siendo Belín Matei, pero no está en absoluto definida la elección presidencial. Tenemos todavía mucha incertidumbre, tenemos un voto obligatorio que no podemos predecir porque no tenemos antecedentes del comportamiento del voto obligatorio. No hemos tenido elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio. La última presidencial que tuvimos cuando ganó el presidente Boric no fue con voto obligatorio, fue con voto voluntario. Participó mucha gente, participó un 56% del electorado, pero 56% no es lo mismo que el 85%, es lo que ha estado dando hasta ahora el voto obligatorio. Entonces realmente no parece muy responsable de cara a la elección presidencial ese análisis que yo digo que parece estar detrás de estas decisiones. No es la única vez que se escucha ese análisis, digamos, que está ahí y que tiene que ver también con cómo se instalan las definiciones internas, digamos, que el sector controla internamente el Partido Socialista, etcétera. Tú decías recién, Claudia, de que obviamente no está resuelta la elección presidencial, pero no está resuelta bajo ningún aspecto, porque conversábamos con Yasna ayer y un ratito antes, de que no sería extraño que Kaiser y Kast lleguen, ya que tienen una lista parlamentaria común ya resuelta, lleguen a un acuerdo donde solo uno de ellos vaya a la primera vuelta. Y eso te propone dos cosas. Una, que le pueden ganar a Matei, pero otra es que pasen uno de los K y Matei a la segunda vuelta y el mundo oficialista, progresista, como le llamemos, se quede fuera de la segunda vuelta. Y termina apoyando a una persona que acaba de justificar el golpe hoy día diciendo que era inevitable. No lo quería ni decir. No, o sea, realmente sí, es como sorprendente pensar que podría realmente ese ser un escenario posible. A lo mejor vamos a tener una repetición del escenario del polo más de la izquierda con una extrema derecha, o sea, una elección tan polarizada como la elección anterior. Puede ser que pase uno de los K, como dices tú, que se baje el otro para apoyarlo. Yo creo que digamos, es probable que eso ocurra. No me imagino que finalmente, si les empieza a ir, si no les va muy bien y no tienen posibilidades de ganar, van a seguir compitiendo a dos bandas para posicionarse cada uno. Pero si ven que tienen posibilidades reales de ganarle a Matei, yo creo que es posible que se produzca esa alianza, y es súper complicado porque de alguna manera ratifica su posición de no haber ido a primaria y sin duda endurecería más de lo que ya está endureciendo la derecha tradicional en la discusión pública de muchísimos temas. O sea, ahora las cosas que hemos escuchado de Belín Matei, de mandar gente a El Salvador y todas esas cosas, de la pena de muerte, realmente el giro a la derecha, digamos, de Belín Matei es bastante claro. Y bueno, si termina produciéndose un escenario como ese que tú señalas, yo creo que las perspectivas futuras serían muy complejas. Por supuesto que una candidatura más de centro, en la centroizquierda tiene más posibilidades de competir con la derecha que una de las candidaturas de izquierda que hasta el momento parecen ser las favoritas. Particularmente Janet Jara, yo creo que ha ido repuntando bastante en las preferencias, una persona que de alguna manera, a pesar de, como hemos dicho otras veces, de que hay mucho anticomunismo y de
y hay gente simplemente que no está de acuerdo con las posiciones del Partido Comunista, yo creo que ella tiene muchos más votos que el Partido Comunista. Y más que Jadwe, tengo la impresión. O sea, tiene esa imagen centrista, amable, además como de un origen más popular, que yo creo que es algo que es muy atractivo para la izquierda en general, que no tiene ningún otro candidato. Es la única candidata con esas características, entonces puede que reciba votos de sectores bastante más de centro que el Partido Comunista, digamos. Características, y te dejo el tiro, Yanna, pero características que se las puso por la cara a los otros candidatos. Pues. Ayer nomás, ¿ah? Los candidatos, ¿cómo fue que dijo? Acomodados. ¿Ah? Sí, y uno se sintió mal y dice, no me trate de pituco. Mulet se ofendió. Sí. Pero si son pitucos, pues son pitucos como ha sido pituca toda la clase política en Chile, forever. ¿Qué le van a decir? Pero fue muy gracioso porque ella dijo candidatos acomodados en un sentido socioeconómico, no que se acomodan a las circunstancias. Claro. Y el otro se sintió apitucado de inmediato o pitucado en el trato. Es muy gracioso el asunto. Yanna. Oye, Claudia, ya que mencionaste este giro que ha ido haciendo progresivamente Evelyn Matei, ¿lo de hoy día es parte de una estrategia de giro hacia la izquierda? ¿Tú crees que fue un exceso circunstancial del cual se arrepiente? No creo que se arrepienta, yo creo que están un poco preocupados. O sea, yo creo que, no sé cuánto tiene que ver con sus preferencias personales, eso sí. Pero claramente, o sea, pensando en que ella tiene como vínculo con Daza, con gente que es como bastante más moderada dentro de la derecha y que eran como la cara visible en un inicio que pareció ser una apuesta hacia el centro, cuando salió esta entrevista en El Economist que planteaba Evelyn Matei como la propuesta de una derecha moderada, de una derecha moderna, democrática. Yo creo que las declaraciones que hemos visto ahora último la alejan bastante de esa posición, porque lo que parece estar dañando hoy día a la derecha, o a lo que le tiene miedo, es justamente a esta, así como en la izquierda lo que daña es ser pituco, en la derecha lo que daña es ser esta derechita miedosa, esta derechita cobarde, no me acuerdo cómo la llamaron. Derechita cobarde. La derechita cobarde. Y yo creo que ella está tratando de mostrar que ella no es derechita cobarde, que es bien de derecha para disputarle el espacio a la ultraderecha, y entonces se ha alejado de las posiciones más socialdemócratas que en algún momento tuvo, a pesar de que ha sido firme en algunas cosas. Por ejemplo, dijo que ya no iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, que también yo creo que no es casual. O sea, el voto femenino finalmente fue el que hizo que perdiera Kast. Kast no, o sea, no solamente, pero Kast tiene una gran oposición de las mujeres de todos los sectores, entonces el discurso antimujer hoy día yo creo que en Chile no rinde tanto como en otras partes. O sea, llega a algunas personas, pero también enajena a muchas otras. Entonces yo creo que ella fue tajante en decir que ella jamás eliminaría el Ministerio de la Mujer y en mantener como una posición más igualitaria en términos de género, pero no ha tenido ningún problema para hablar de la pena de muerte, en el fondo de la suspensión del Estado de Derecho, el tema de Bukele con las cárceles es una cosa, una violación de derechos humanos. Uh-huh. El tema de la reivindicación de la dictadura, que son retrocesos importantes, yo creo, en el discurso político de la derecha, y de una derecha de esa derecha moderada que realmente como que nunca termina de cuajar, eso que pareció partir con el presidente Piñera cuando habló de los cómplices pasivos, o incluso el hecho de que él llegara al gobierno siendo la única persona en su sector que dice haber votado por el no. No hay nadie que yo sepa en ese sector que diga que votó por el no en el plebiscito del 88. Pero eso parece que no da rédito y no es... Pareció en algún momento que podía ser el discurso como para tratar de conseguir los votos del centro, que es la estrategia habitual. Nosotros estamos acostumbrados a que el que gana el centro gana la elección, pero quizá hoy día eso ya no es así. ¿Por qué ya no? Porque yo creo que los partidos de centro, bueno, o sea, pensando, perdona... No estoy diciendo que no sea así, pero creo que el argumento del votante medio hoy día está más en cuestión. Tenemos electorados mucho más volátiles, tenemos electorados mucho más impredecibles. ¿Ah? Sí, es porque, a ver, muchas veces lo hemos conversado con Jan y con otros. La idea de centro es una idea cada vez más difícil de tomar, digamos. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos por centro? Ahora, si hablamos de una suerte de moderación, que era lo que, ¿cómo se llama la encuesta esta que fue tan importante?
que hablaba de la necesidad de cambios profundos, pero El informe de desarrollo humano el informe de del PNUD. desarrollo humano del PNUD, ¿no es cierto? Esa vocación de decir, hay que hacer cambios muy importantes, pero con gradualidad, como con serenidad, sin estridencia. Si eso es lo que queremos graficar como centro, parecería razonable pensar que ahí se puede jugar el destino de una elección. Pero por otro lado, da la impresión de que también los electorados empiezan a buscar gente con definiciones más o menos claras, que se sepa qué piensan, para dónde quieren apuntar, en fin, que sean capaces de tomar decisiones en una cierta dirección. También podría ser un elemento de juicio que sirviera al momento de ganar una elección. Bueno, yo creo que hoy día lo que sabemos es que no sabemos. No sé si hemos tenido otra elección menos predecible que esta por los cambios en el sistema político, por el cambio del voto obligatorio, por los liderazgos que no se afianzan, que no se afirman. No es que no hemos tenido otras elecciones antes con liderazgos que se resuelven en el último momento. Pero yo creo que tenemos también un problema de liderazgos, de partidos que no han podido levantar figuras atractivas en los últimos años y que hacen mucho más líquida la elección hasta el momento final, o sea, hasta la recta final, se están levantando y bajando candidaturas y eso, complica las cosas. Yo creo que por eso creo que es un error dar por zanjada la elección a partir de algunas encuestas donde se mantiene a Evelyn Matei en el primer lugar con un techo que ya muchos han dicho que parece haber tocado techo, y yo creo que eso es lo que motiva que esté haciendo estos guiños a la derecha, que no debiera hacerlo, porque uno pensaría, si es la candidata con más posibilidades, debiera estar tranquila que va a conseguir todos los votos, o sea, que va a tener un grupo marginal en la extrema derecha, la mayoría de la derecha y gran parte del centro, sobre todo con la debilidad que está mostrando los liderazgos de izquierda. Entonces, no es así, y yo creo que hoy día la amenaza real de la extrema derecha está derechizando su posición con las cosas que ha dicho estos últimos días. Claudia, y el efecto Trump, que ha sido bien duro para una ultraderecha que lo abrazaba con una adhesión casi incondicional, pero que desde el punto de vista de la derecha económica ha resultado bien dañino. ¿Eso no crees tú que modifique al sector? Bueno, la verdad es que lo que tenemos son un montón de extremas derechas bizarras, podríamos decir. O sea, yo creo que esto también de una derecha que no es libre mercadista, que es proteccionista, es algo que, claro, para la derecha chilena, que está muy anclada a los Chicago Boys y a la apertura comercial, es un poco desconcertante. Es muy distinto a lo de Milei. Yo creo que la derecha chilena se siente más identificada con Milei que con Trump. Milei sí que tiene los valores conservadores como la derecha chilena y una defensa acérrima de la apertura comercial. Pero hay varias derechas distintas. O sea, en Europa también hemos tenido otras ultraderechas que son más xenófobas, hay componentes distintos. Y lo que yo veo es que la extrema derecha, o sea, lo que hoy día parece más importante es como el fenómeno comunicacional. A mí me ha sorprendido mucho escuchar los análisis en las últimas semanas, por ejemplo, el tema de las primarias, donde toda la discusión de las primarias tiene que ver con las horas de micrófono que van a tener los sectores políticos en la discusión de las primarias. O sea, hoy día la apertura de la derecha a hacer primarias es para estar en la esfera pública, para estar en los medios. Porque no tener primarias significa entregarle los medios a la izquierda que va a estar discutiendo. Es una cosa completamente comunicacional, no tiene que ver con programas y estrategias políticas. O sea, la estrategia política hoy es comunicacional y en ese sentido liderazgos disruptivos de la extrema derecha han podido acaparar bastante atención y han sido exitosos en mostrarse como antisistémicos, como con palabras, usando grosería. A mí me choca bastante el discurso tan grosero, las cosas que ha dicho Milei últimamente tan grosera y Trump también. Entonces se parecen en algunas cosas, pero en otras cosas programáticas no se parecen. Y yo creo que en Chile han tratado, como decía, de ir probando. Entonces probaron con el tema de las armas. El tema de las armas en Estados Unidos, grito y plata. La National Rifle Association lleva años haciendo un lobby enorme para la libertad de portar armas. Y bueno, y esto es lo que genera los niveles de violencia que hay en Estados Unidos. Pero en Chile yo creo que no ha pegado mucho la libertad de portar armas. La mayoría de la gente sigue más bien pensando que las armas tienen que estar controladas y entendiendo que las armas, cuando están descontroladas, terminan en manos de los delincuentes muchas veces, más que protegiendo a las personas cuando son asaltadas. Y entonces eso como que se intentó
y como que no pegó. La pena de muerte también, como que yo siento que van como probando cosas que han funcionado en otras partes. Hay mucha difusión de estrategias que han sido exitosas en otras partes. Y bueno, lo del libre comercio y el proteccionismo, yo creo que la situación en Chile es distinta. A mí me parece que como somos un país pequeño, que no tiene capacidad de industrialización, o sea, ni siquiera en la época gloriosa de la importación por sustitución de la industrialización, por sustitución de importación, en Chile se llegaron a fabricar autos y televisores y cosas así, pero siempre se entendió que con el mercado chileno no era posible realmente satisfacer, hacer viable una industria nacional. Entonces, la apertura comercial para nosotros es algo que tiene que ver un poco como con nuestro tamaño, más allá de cosas ideológicas. O sea, ni siquiera en esa época, quiero decir, cuando estaba en boga esa política de cierre de las industrias para desarrollar la industria interna, en realidad cuajó tanto en Chile esa idea, y yo creo que en ese sentido el proteccionismo como que no vende mucho en Chile, porque además hemos crecido tanto a partir de la apertura comercial. Lo malo es que eso también ciega muchas veces a otros problemas que tenemos con nuestro modelo de desarrollo, a la necesidad de dejar de basar solamente la economía en la exportación de materias primas y poder tener un poco más de valor agregado y desarrollar industrias sin con eso perder la inserción en los mercados globales. Claudia Hayes, doctora en Ciencias Políticas, académica de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, integrante de la red de politólogas. Como siempre, Claudia, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza. No, muchas gracias a ustedes, que estén súper bien. Gracias, Claudia, que estés bien. Ya pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez, Ariel Acevedo y Ignacio Puelles en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Chao, Yanna, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.